Patagonia Economía y Negocios en candelariopatagonia.com. Y este lunes cumple Madrid 160 años de su fundación. 160 años me suena que somos el pueblo, la ciudad más antigua de Chubut. ¿No es así, estimadísimo Carlos Sanabra? Hola Walter, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes para vos, para tu audiencia. Sí, por lo menos, digamos, de Patagones para el sur, wow, somos la primera población estable, ¿no es cierto? Sí, Hubo sí, otras anteriores, pero que no prosperaron en el tiempo. Mira vos. Pero del litoral atlántico argentino, sí. O sea, somos la primera población que se mantiene, digamos, en el tiempo y se crece y se desarrolla, ¿no? Carlos, hay mucha gente en Madrid que somos nuevos. Bueno, uno hace ya más de 40 años que está acá, pero hay mucha gente que ha llegado. ¿Podés explicarnos cómo fue que llega el Mimosa acá a Madrid y por qué llega y buscando qué llega el Mimosa acá al Golfo? Claro, bueno, hay que entender que por esos años, para mitad del 1800, en Gales se vivió una situación muy particular, ¿no es cierto? Habían avanzado los ingleses sobre el pueblo galés, entonces había algún sector ahí del pueblo galés más nacionalista, digamos, que estaba buscando algún lugar donde prosperar con sus costumbres, sus formas de vida, que en ese momento, diríamos, el invasor inglés no se lo permitía, ¿no? Hicieron algunos intentos en Estados Unidos, en la zona de Wisconsin, pero no prosperó porque, como todos hablaban inglés y las costumbres eran más o menos parecidas, se sentían que no podían diferenciarse como un pueblo aparte, ¿no es cierto? Un pueblo galés aparte. Sí. Y entonces comienzan a buscar algún lugar en América que estuviera con poca población o sin población. Ahí es donde surge la posibilidad de generar una colonia galesa en Patagonia. Y allí comienzan entonces a hacer una serie de gestiones con el gobierno argentino. Y bueno, y allá en 1863, o sea, 2 años antes de la llegada del Mimosa, es que vienen 2 emisarios del grupo organizador ahí de esta colonia galesa, que son Lewis John y Love John Parry. Bueno, y ellos hacen gestiones con el gobierno nacional. El gobierno nacional en un principio, digamos, sobre todo el Parlamento argentino no los acepta porque no diferencia muy bien entre ingleses y galeses, y como ya estaba la cuestión de Malvinas, lo ven como una situación de amenaza para el país. Pero el ministro Rawson, aprovechando una legislación ya existente que promovía, digamos, la generación de colonias en Argentina, entonces les autoriza a instalarse aquí en Patagonia, ¿no? Entonces, Lewison y Love John Parry vienen para esta zona, hacen toda una recorrida, entran al Golfo Nuevo. Esto fue el 7 de septiembre de 1863 que recorren acá el Golfo Nuevo. ¿Ellos en un barco pequeño o cómo? Es un barco que habían ellos alquilado ahí contratado, digamos, creo que fue en Patagones, mira, no estoy seguro, pero creo que fue en Patagones. Viajan primero a Patagones y ahí contratan el barco, ¿no? Y hacen un recorrido por acá. Entonces ellos ven la desembocadura del del río Chubut, lo remontan un poco, ven que las tierras son más o menos cultivables, ven las costas acá del Golfo Nuevo y bueno, sobre todo Love John Parry, que Love John Parry es el varón de Madrid, por eso después era el nombre para nuestra ciudad, ¿no es cierto? Él era capitán, era un señor muy reconocido allí en Gales, había sido miembro del Parlamento inglés también, digamos, de gran conocimiento general, ¿no es cierto? Y él es entonces el que hace un informe a la Comisión Colonizadora Galesa, donde dice 3 cosas que después con el tiempo se cumplen, ¿no? Primero es que la colonia se tenía que instalar en el valle inferior del río Chubut. La segunda cosa que dice que el puerto de la colonia tenía que estar en el Golfo Nuevo porque la boca de desembocadura, digamos, del río Chubut tenía poco calado, entonces los barcos importantes no podían ingresar al río. Y la tercera cosa que dice que la vinculación entre el puerto y la colonia tenía que ser un ferrocarril. Eso es lo que dice el informe. Hace 160 años. El informe fue en realidad hace 162 años. Está bien, bueno, esto fue... Sí. 1863.
Bueno, una visión extraordinaria, así increíble, ¿no es cierto?, de este hombre. La comisión colonizadora galesa entonces comienza a trabajar para buscar gente que quisiera venir a hacer esta colonia acá en Patagonia, ¿no? Con el informe de Long John Parr. Comienza a organizarse, le lleva bastante tiempo la organización, habían contratado un barco que después finalmente no lo pueden utilizar y de último momento entonces toman el Mimosa. Y el 25 de mayo de 1865 parten de Liverpool. Y bueno, y arriban acá a este golfo el 28 de julio de 1865. Acá ya los esperaba Edwin Roberts, que se había anticipado. Edwin Roberts, sí estoy seguro, él había ido hasta Patagones y de Patagones se había venido acá con unos ayudantes como para preparar el lugar y esperar a que llegara el Mimosa, ¿no es cierto? Sí. Bueno, y efectivamente el 28 de julio llega y desembarca acá en lo que nosotros conocemos como Punta Cuevas, ¿no? Y ahí se instalan precariamente porque la intención de ellos era llegar al río Chubut. Y bueno, una parte del contingente, los hombres, digamos, se van a caballo y el Mimosa lleva al resto del contingente, sobre todo mujeres y chicos, por vía marítima, los agarra un viento, una tempestad de viento fuera del Golfo, así que demora unos cuantos días, pero finalmente llegan a la desembocadura y se instalan lo que hoy es aproximadamente Rawson, ¿no? Sí. Bueno, esto es una reseña. No, es muy... está genial, Carlos, y yo sé que vos sos un historiador y te gusta de la historia. Está genial porque me pongo a tratar de estar allá, ¿no? Hace más de 162 años, y la capacidad de la persona para decir, no, mira, tenemos que instalar la colonia en el valle inferior del río Chubut, pero el barco tiene que entrar a lo que es ahora Punta Cuevas, ahí abajo del Indio. Claro. Es toda una no eran cualquier improvisado, digamos, los que vinieron. No, claro que no. Y los que venían arriba del barco, las primeras hombres y mujeres, eran gente, no sé si cómo decirlo, ¿tenés idea de qué clase social eran? O como los inmigrantes que vinieron al principio a Buenos Aires, que eran de baja clase social. ¿Tenés idea? No, en general eran gente de trabajo, diríamos, ¿no? Obreros, está de bien. Distintos oficios, había sastres, había carpinteros, pero no eran gente, digamos, con riqueza para nada, ¿no es cierto? Uh-huh. Lo que sí tenían la mayoría de ellos una profunda fe religiosa, y eso les ayudó mucho, digamos, en la parte espiritual, para afrontar los primeros tiempos que fueron muy difíciles, ¿no? Muy difíciles. No era fácil en esa época hacer prosperar una colonia en estas latitudes y con este grado de aislamiento que había y con las dificultades que les generaba el entorno, ¿no? Por ejemplo, el río Chubut, por esos años, por supuesto, no existía el dique Ameguino, con lo cual, cuando venían las crecidas, bueno, arrasaba con todo. Les llevó mucho tiempo encontrar una técnica que les permitiera cultivar en las márgenes del río. Muchos de ellos no eran agricultores, entonces tenían ciertas limitaciones. En fin, fue una odisea, ¿no? Fue bastante complicado. O sea, nosotros los patagónicos que tenemos todo al alcance de la mano, me imagino en esa época. Y para ubicarnos un poco, ellos, está bien, vienen con una convicción religiosa, escapando, digamos, de una invasión inglesa a su propio país de Gales. ¿Ellos tenían más o menos en claro de qué iban a vivir? ¿Tenés idea? ¿Cómo era digamos, sobrevivir? Claro, la idea de ellos siempre fue armar una colonia agrícola, ¿no? Por eso la idea de asentarse en el valle inferior del río Chubut, con el convencimiento, digamos, que esas tierras eran cultivables, que tenían agua para sus cultivos, propio río, y que podían instalarse ahí. Bueno, la mayor parte de estas cosas eran producto de su imaginación y de sus ganas de poder instalarse acá, ¿no? Después, bueno, encontraron una cantidad grande de dificultades. Hay que decir que el gobierno argentino los ayudó mucho. Mira vos. Decir que, mirá, a pesar que el Congreso se había opuesto al principio, digamos. Sí, pero
El gobierno nacional en esos años alentaba mucho la inmigración europea, en la Argentina en general, y había algunas leyes que alentaban justamente la llegada de inmigrantes, y estaba atento el gobierno nacional. Tanto es así que acá viene Julián Murga a mitad de agosto, o sea, ellos llegan el 28 de julio, en agosto, creo que fue el 15 de agosto, si no recuerdo mal, llega Julián Murga como representante del gobierno argentino, y el gobierno argentino le facilita en varias oportunidades, ¿no es cierto?, animales, semillas, le brinda ayuda para que la colonia pudiera prosperar, ¿no es cierto? Y bueno, y allí comienza una nueva relación que establecen ellos después de un tiempo, porque digamos no es que es inmediato el encuentro con las comunidades aborígenes acá locales, con los tehuelches. Esa era la otra pregunta. Eso se da unos cuantos meses después, yo creo que fue más o menos febrero del año siguiente, ¿no? Que se produce ese encuentro, y diríamos que sí es destacable esta buena relación que establecen, una relación muy conveniente, diríamos, ¿no? Porque de alguna manera hay como un intercambio de conocimientos de uno hacia otros y de productos, ¿no es cierto? Los tehuelches le enseñan a cazar, algunos secretos acá de este territorio, ¿no es cierto? Y a cambio reciben algunos alimentos elaborados de la colonia, ¿no es cierto? El pan, o algún producto de lo que generaba la colonia. Bueno, y ahí yo diría que los primeros 2 años son muy, muy difíciles. Recién después de esos 2 años, después que la colonia descubre, digamos, o encuentra un modo propicio para cultivar, bueno, comienzan los éxitos, ¿no es cierto?, de la colonia. Una pregunta, Carlos, vos que tenés más idea de la topografía de Madryn, más de esa época. ¿No había agua dulce por ningún lado en Madryn en esa época? ¿Cómo? No, teníamos lo que se conoció durante muchísimo tiempo, ya no existe más, la Laguna Derbez. La Laguna Derbez juntaba el agua lluvia, estaba acá justamente en la calle Derbez y Rawson, que es donde estaba la calle Derbez. Diríamos donde hoy hay todo un conjunto de viviendas frente al Club Náutico, digamos, en todo ese sector, ¿no? Ahí se juntaba agua de lluvia. Exactamente, pero como la cuenca que aportaba agua a ese lugar era muy, muy grande, el agua de lluvia permanecía mucho tiempo ahí. Entonces, ese era el único agua que había. Y vos fíjate que ahora cuando se hacen los festejos de la llegada de los colonos galeses, se ha recreado esta carrera del barril. Eso es cierto. La carrera del barril ¿existió? Claro, bueno, no como carrera, ¿no es cierto? Existió porque imagínate que permanecieron allí en Punta Cuevas bastante tiempo, digamos, esta gente que llegó ahí, y el agua dulce estaba acá en esta Laguna Verde, así que había que venir hasta acá con recipientes, con baldes, a buscar el agua y volver. Así que bueno, un poco recordando ese trayecto que había que hacer, de ahí se recreó esto de la carrera del barril, ¿no es cierto? Que claro, acá en Madrid no había agua dulce para nada. Bueno, y la idea de ellos era establecerse en el valle inferior del río Chubut, porque ahí tienen el agua del río, y el 28 de julio, en el caso de Madryn, es doblemente fundacional, diríamos, porque por un lado el 28 de julio de 1865 llega el Mimosa con el primer contingente galés, pero un 28 de julio de 1886, es decir, 21 años después, pero un 28 de julio llega el vapor Vesta. No. El vapor Vesta traía los materiales y la mano de obra para la construcción del tendido ferroviario de Madryn a Trelew. Y ahí podemos decir que en Madryn comienza a haber población estable, porque la primera población que se establece en Punta Cueva no conforma un núcleo consolidado, digamos, ¿no? Están ahí, después se van al valle, a veces vienen gente de la colonia a esperar algún barco, y entonces se refugian ahí en esas Puntas Cuevas, pero no se genera un asentamiento permanente allí. Recién se genera con la construcción del ferrocarril y se hace en este lugar donde estaba la Laguna Verde, ¿no?
Ahí, volviendo a la zona, uno camina toda la vida ahí en Putas Cuevas o Vaca, tanto. Wow, en invierno estaban ahí en 28 de julio metidos ahí, con nieve. No sé si había nieve en esa época, pero seguramente, frío, viento, sacrificada situación, ¿no? Sí, ellos, ya te digo, venían con la intención de generar una colonia galesa. Pasaron muchas situaciones difíciles, estuvo en varias oportunidades a punto de fracasar el tema. Hubo gente de la colonia galesa que decidió abandonar el proyecto y vinieron acá a esperar un barco. Algunos se fueron, hubo algún grupo de colonos, digamos, que después se van a Australia. Hay otros que se van a la zona de Río Negro, en Fray Luis Beltrán. Se asientan por allí, pero bueno, siempre fue, si bien hubo así, diríamos, deserciones del proyecto original, siempre hubo gente que lo mantuvo y bueno, fue perseverante, y bueno, con el correr del tiempo, sobre todo después con la construcción del ferrocarril. Es interesante esto, porque vos sabés que los capitales que invierten en el ferrocarril y luego en el muelle son capitales, y ellos venían escapando de los ingleses. O sea que, digamos, estas diferencias eran seguramente allá en Gales importantes, pero al momento de tener que hacer inversiones para el desarrollo, los negocios son los negocios. No hay barrera, ¿no? O sea, no hay barrera, no hay barrera. No hay barrera. Pero además era una conveniencia para ambas partes, porque imagínate, los galeses nunca hubieran podido hacer el ferrocarril, y los ingleses, que ya tenían algunas tierras acá en el interior, en la zona ahí de Hueleleque, alguna zona del sur de Río Negro, para sacar la lana. Bueno, claro, a ellos les interesaba el ferrocarril, pero además ellos ya venían, digamos, con todo un desarrollo de la tecnología del ferrocarril, para ir expandiendo, digamos, su actividad comercial. Así que esto lo hacían de un modo, digamos, natural, te diría, ¿no? Entonces a las dos partes le era conveniente, ¿no? Digamos que después de 21 años de la primera llegada, cuando llega el Vesta, entonces en 1886, es que ahí sí se puede decir que se afianza la parte productiva, desarrollo económico y todo eso. Si no hubiera estado el ferrocarril, por ahí no hubiera sobrevivido. No, claro que no. Y digamos, Madrid, no sé qué hubiera pasado, ¿no? Porque si bien esto estaba, digamos, previsto que fuera el puerto de la colonia, y no estaba la inversión en el ferrocarril y en el muelle, bueno, no hubiéramos tenido ese primer empuje de desarrollo con el ferrocarril y el tema portuario, ¿no? Porque vos imaginate que después Madrid comienza a ser la puerta de entrada a toda la Patagonia central. O sea, toda la gente que iba a Cordillera, a la Meseta, a poblar los campos, todos los nuevos inmigrantes que venían, de España, de Italia, de Francia, de tantos lados, venían, y la única manera de llegar acá era a través del puerto de Madrid, y con el ferrocarril se trasladaban, o con las tropas de carro, ¿no es cierto?, se trasladaban al interior del territorio. Así que fue muy importante en ese sentido, ¿no? A ver, corregime si me equivoco, pero creo que el primer muelle no estaba a la altura donde está el muelle de Piedrabuena de ahora, ¿no? Carlos, estaba un poco más corrido, para que la gente se ubique más o menos donde. Para que la gente se ubique, digamos, coincidiría más o menos con la calle Acosta. La calle Acosta es la que sigue hacia el sur de la de Verdes, ¿no es cierto? Sí, la calle donde está el comedor infantil, claro, esa que baja. La que está en el club de pesca. En esa continuación de esa traza y de calle, ahí estaba el primer muelle, que el primer muelle sí lo había construido un carpintero galés de apellido Griffith. La madera la trajeron del norte, obvio. No, bueno, la madera venía todo por barco, y yo creo que venía, no sé si del norte o de Europa, sí, ¿no? Pero ese muelle se desarma para hacer el primer tramo del muelle Piedrabuena. Si vos te fijás ahora,
Sí. El primer tramo tiene... Todavía están las maderas, ¿sí? Todavía están las maderas de aquella época, ¿no? Madera dura, por supuesto, A de ver, grandes secciones. ¿vos me estás diciendo que el primer tramo del muelle Piedrabuena tiene madera de más de 180 Sí. años? Y sí, de, digamos, 160, 140 años te diría que tiene. Claro, ¿sí? tal cual. Porque, claro, se construyó un tiempito antes, digamos, cuando se hace el ferrocarril se construye ese primer muelle, ¿no? Y después, cuando se construye el Piedrabuena en 1909, ahí es donde se desarma para hacer el primer tramo del muelle Piedrabuena con el material del primer muelle que había construido este señor Griffith. Un carpintero, vale, qué iba a decir qué locura, ¿no? Pero qué héroes que eran en esos momentos ellos, ¿no? Sin recursos, comparado Sí. con las cuestiones de ahora o de hace 20 años atrás, ¿no? Cero herramientas, Sí. con otro tipo de herramientas para la madera, para el... Claro. ¿Cómo encaban un pilote? Yo pensando en esas cuestiones básicas, ¿no? ¿Cómo ¿viste? encasa un pilote? Bueno, creo que tenía que hacer pozos profundos, parar el poste. Por esos años todavía no existía el cemento, así que Claro, es una especie eso de estoy pensando. argamasa con cal, para solidificarlos ahí, ¿no? Pero algunos datos interesantes, Walter, te Sí, comparto. sí, Por sí. ejemplo, el ferrocarril se hace con herramientas de la época, ¿no? Por ejemplo, el movimiento de suelo para que las vías estén todas niveladas sobre el terraplén se hace con lo que se llamaba palo a caballo o pala de caballo, digamos, que era una especie de pala ancha tirada por caballos, ¿no? Y entonces, bueno, con eso la gente iba armando el terraplén donde después se asentaban las vías del tren. Sí, sí. Bueno, se comienza ahí cuando llegó el Vesta en julio de 1886. Pero el 12 de junio de 1889, estamos hablando menos de 3 años, se inaugura. Rapidísimo. O sea, el viaje, sí, fueron 60 kilómetros que se hicieron te diría, un quinto del tiempo que nos lleva a hacer la doble trocha de acá a Trelew. Sí, pensé lo mismo, la doble trocha. No, es un papelón. No, bueno, está bien. ¡Wow! Rapidísimo. Rapidísimo, sí. ¿Y llega a lo que es Trelew o llegaba hasta Gaiman el tren? No, en ese momento llegó a lo que es Trelew, que en ese momento no se llamaba Trelew, era Punta Rieles, era un lugar equidistante a donde se habían ubicado los colonos galeses, las chacras de los colonos galeses, y después, bueno, la compañía inglesa siguió invirtiendo y siguió haciendo extensiones del ferrocarril. Hacen el túnel en Gaiman, ¿viste? No sé si vos lo conocés, el túnel de Gaiman. Sí. Bueno, el túnel de Gaiman tiene una curva en el medio. Sí, una o locura. sea que no es un túnel rectilíneo que uno se asoma y ve del otro lado donde sale. No. Llega un momento Cuando que estás oscura de los dos lados. Claro, totalmente. Bueno, eso también lo construyeron los ingleses ahí para 1915, ¿no? O sea, el nivel de trabajo y de ejecución de obra que de esos años es impresionante, ¿no? Impresionante. Carlos, como siempre, gracias por la oportunidad, siempre que nos cuentes un poco de la historia de Madryn, de las cuestiones urbanísticas y todo eso. Me sorprende lo que me acabas de contar, que entre años hagan un tren, unas vías, un tren hasta allá, hasta Trelew, que a los 20 años ya haya llegado el Vesta, que hayan hecho un muelle, lo hayan desarmado y lo vuelvan a hacer. Sí. ¿Qué y cultura, una cosita ¿no? más Sí. Una cosita más que a mí siempre me ha sorprendido, ¿no? Para tener una idea de lo que significó. Ir de Madryn a Trelew, antes del ferrocarril, vos demorabas más o menos unas 25 horas a caballo. Sí. Con el ferrocarril demorabas 2 horas. 2 horas, nada más. 2 horas. El ferrocarril demoraba 2 horas, viajaba a 40 kilómetros, 50 kilómetros más o menos por hora, y tenía unas paradas para cargar agua, porque acordate que eran máquinas a vapor, necesitaban agua. ¿Y la traza es más o menos parecida a la traza de la Ruta 3 o era por otro lado? Más o menos, te diría que no, digamos, la salida de acá de Madryn
se iba como en dirección a la que hoy es las Quintas del Mirador, Claro, ahí cruzaba la cruzaba la actual ruta 3 donde está la S, y después se iba hacia eso que la gente equivocadamente llama Loma Blanca, que no lo es, en realidad se llama Torre Joseph. Ajá. Ahí estaba el primer cargador de agua. Después, bueno, seguía, diríamos, yendo para Trelew hacia la margen derecha siempre el ferrocarril, hasta que llegaba a lo que, bueno, donde hoy está la vieja estación del ferrocarril, cerca de la laguna Chiquichano. Claro, a la vieja estación de ferrocarril que antes era una terminal de ómnibus, estamos hablando de esa zona, al lado del Ejido Firullo, por ahí. Exactamente, al lado del Perú. Sí. ¿Qué tal? Me encanta saber, no digo, o sea, si lo hicieron hace 140 años, 120 años todo esto. Sí. Dios, ¿no? Que mirá si tuvieran esa misma gente la tecnología que tienen ahora para construir, para hacer cosas. Claro. Estaríamos en otra Patagonia, seguro estaríamos. Sí, pero es interesante. Alguna vez habría que hacer todo un trabajito de investigación para ver cómo es que tenían estos rendimientos, ¿no? Tal cual. O, digamos, cómo se manejaban, cómo se organizaban para tener estos rendimientos. Es muy, muy interesante, ¿no? Sí. Para investigar. Así es, señor. Bueno, gracias nuevamente, Carlos, y siempre el programa vos sabés, de memoria que está a disposición, y seguiremos comunicación y a celebrar este lunes que viene los 160 años de la ciudad de Puerto Madryn. Perfecto, cómo no. Muchísimas gracias, Walter. Gracias. Buen programa. Las entrevistas de Patagonia Economía y Negocios en candelariopatagonia.com.